Gloria al Señor Jesús. Si usted lo tiene, puede glorificar el nombre de Dios. Amén. ¿Cuánto quieren glorificar el nombre del Señor? Amén. Cada vez que en reverencia nos levantamos para leer la palabra, estamos glorificando ese nombre. Cada vez que escuchamos con reverencia la palabra, estamos glorificando al Señor. Amén. Por eso Dios siempre nos da esos momentos para glorificarlo y exaltarlo. Entonces vamos a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias por tus misericordias, porque por ella estamos en este lugar. Pedimos, Dios, que tu presencia esté en medio de nosotros, que tú nos guardes, que tu palabra nos limpie, nos ayude, nos enseñe, nos exhorte, Dios, traiga entendimiento a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede sentarse, gloria al Señor, glorificando ese santo nombre, amén. Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por su pueblo. Jesús hace una oración al Padre. ¿Para qué hace esa oración? Para que los discípulos conozcan la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando usted llega a los caminos del Señor, cuando llegamos a los caminos del Señor Jesús, nosotros empezamos a conocer la vida eterna. Empezamos a conocer al Señor Jesús. Empezamos a conocer al Padre. Y esa es la finalidad que Dios quiere con nosotros. Conocer a Dios y a su nombre. ¿Cuándo vamos a terminar de conocerlo? Yo creo que nunca. Porque es la vida ¿qué? Eterna. O sea, tendremos siempre espacio para conocerlo y a su nombre. Pero ¿qué nos deja Dios para que nosotros conozcamos al Señor? Para que conozcamos a Jesús. Nos deja su palabra. Nos deja la Biblia. La Biblia está para que nosotros conozcamos a Dios. En un tiempo atrás estaba el Antiguo Testamento, estaba la ley, y la ley era utilizada para conocer a Dios, para conocer sus pensamientos. Cuando vino el Señor Jesús, cuando vinieron los apóstoles, está el Antiguo Testamento. Pero todo, la combinación del Nuevo Testamento y la combinación del Antiguo y del Nuevo Testamento nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, podemos conocer a Dios a través de su palabra. Desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos conocer a nuestro Dios y a su nombre a través de la palabra de Dios. Amén. A través de la palabra es que usted puede conocer a Dios. Ahora, ¿qué necesitamos de la palabra de Dios? Y es saberla interpretar. La Biblia tiene una interpretación. Y la interpretación no es de los hombres. La interpretación viene de parte de Dios. Es decir, usted y yo, para interpretar la Biblia, no puede ser en lo que nosotros creemos, sino en lo que Dios dice. Si nosotros queremos interpretar bien la Biblia, tenemos que recurrir a Dios. No podemos recurrir a nuestra sabiduría. No podemos recurrir a nuestro conocimiento.
tenemos que recurrir a Dios y de esa manera interpretaremos bien la palabra de Dios. La interpretación de la Biblia siempre ha existido a través de los tiempos. Y uno de los primeros que interpretaba la palabra de Dios era José. José, aquel que era conocido como el intérprete de los sueños, el soñador. Él interpretaba esos sueños. ¿Y qué eran los sueños? Palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le daba su palabra a los hombres. Y en ese tiempo, como no habría una escritura, Dios venía y daba visiones y daba sueños. ¿Y qué daba? Su palabra. En el libro de Génesis, capítulo 40, aquí nos narra una serie de sueños que tuvieron dos personas. Pero antes ya Dios le había hablado a José y le había dicho y le había enseñado que delante de él se iba a postrar el sol y la luna. También le había dado otro sueño que 12 manojos se postraban delante de él. ¿Y qué era eso? Palabra de Dios. Y él interpretaba la palabra y sabía que Dios lo iba a colocar en un nivel muy alto. Pero estaba aquí en la cárcel en estos momentos. Y leemos el libro de Génesis en el capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, es decir, cometieron delitos contra su señor, nada más y nada menos que el rey de Egipto, el faraón. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él recibía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Qué le estaba diciendo José? Que el único que podía interpretar eso, ¿quién era? Dios. Porque sabía que esos sueños venían de parte de Dios, que esos sueños eran una palabra de Dios, que esos sueños estaban dirigiendo el curso de la vida de José. Dios fue el que guió para que José fuese vendido a los ismaelitas. Guió a los ismaelitas para que se lo vendiera a Potifar. Y después ocurrió algo para meterlo en la cárcel. Y Dios tenía que sacarlo de la cárcel, amén. Y lo iba a sacar de esta manera. El copero y el panadero tuvieron sueños. ¿Cuáles fueron esos sueños? Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa del Faraón, y daba la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. ¿Quién le dio la interpretación a José? El mismo Dios. Se la dio inmediatamente y le dijo: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu pueblo, y dará la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando eras copero.
Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y haga mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Mire, José sabía que esa era la interpretación correcta, porque venía de parte de Dios. Y de paso echó un palancazo ahí. Acuérdate de mí, sácame de la cárcel. Cuando tú estés allá, sácame de la cárcel. Pero el copero, cuando ocurrió esto, se olvidó. Se olvidó de José porque no era en el tiempo de José, sino en el tiempo de Dios. Y a su nombre. ¿Quién dio la interpretación a José? Dios. El segundo sueño fue del panadero y es algo similar, pero era lo contrario. Le iban a cortar la cabeza dentro de 3 días al panadero, pero el copero iba a ser restituido. Entonces, las interpretaciones de la palabra de Dios vienen de parte de Dios. Sea la palabra de Dios un sueño, sea la palabra de Dios una visión, sea la palabra de Dios las santas escrituras. Y a su nombre. En el libro de Daniel, vamos a Daniel capítulo 2, verso 4. Dice algo Daniel, porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y este era más complicado, porque ese sueño se le olvidó. Ese sueño se le olvidó. Y no había copia del sueño. No habían copiado un CD con el video del sueño. Nada. No habían copiado un archivo en Word con el video del sueño. Ese sueño, vea, se borró. Versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Es decir, que si no contaban el sueño y su interpretación, ¿qué iba a suceder? Iban a morir. Versículo 14 de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Qué pidió Daniel? 3 días, 10 días, 15. No, pidió ¿qué? Tiempo. No hay que ponerle tiempo a Dios, amén. No, si alguien te dice: hermano, venga, vamos a orar. Bueno, dame 3 días. No, el tiempo de quién es, de Dios. Daniel dijo: dame tiempo. Y mire lo que pasó, versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿A quién se iban a dirigir? A Dios, porque la interpretación venía de parte de Dios. La interpretación siempre viene de parte de ¿quién? De Dios, y a su nombre. Versículo 18, 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y dijo Daniel: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la misericordia. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes,
Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y a su nombre. Él dio la interpretación entonces a el rey Nabucodonosor, porque Dios le había dicho no solo la interpretación, sino el sueño de la interpretación. Amén. La interpretación del sueño. ¿Y de dónde venía ese sueño? De parte de Dios. Amén. Ese sueño venía de parte de Dios. Eso no venía de frijoles ni nada por el estilo. Eso venía de parte de Dios. Pero como Nabucodonosor no estaba en comunión con Dios, pues era un gentil, un pecador, no podía retener la palabra de Dios. No podía retener el sueño de Dios. Y si además de pronto lo retenía y lo contaba, los caldeos iban a dar la interpretación. Porque los caldeos interpretaban sueños. Pero esto no. Esto era exclusivo de Dios para un hombre de Dios y a su nombre. Así que la palabra de Dios tenemos que interpretarla tal y cual como es. ¿Y a quién tenemos que acudir? A Dios. Daniel y sus compañeros acudieron a Dios. José acudía a Dios porque sabía que de Dios era la interpretación. La palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, nos enseña que la interpretación de la ley no es privada, no pertenece a los hombres. Ya hemos aprendido a quién pertenece la interpretación de la palabra de Dios. Pertenece al mismo Dios, ¿verdad? 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, una palabra, la Biblia, no podemos interpretarla de acuerdo a lo que nosotros creemos. No, tenemos que interpretarla de acuerdo a lo que Dios dice. Y es aquí en donde muchos hombres ocurren que buscan la interpretación de la palabra, pero sin la guía de Dios. Y por lo tanto, la interpretación de la palabra, de los textos bíblicos que ellos dan, no es la correcta. Y caen entonces en doctrina de error. Caen entonces en engaños de Satanás. Caen entonces en las redes que están maquinando Satanás para apartarlo de la verdad que está en la Biblia, para apartarlo del conocimiento de Dios, amén, del conocimiento de la vida eterna. Nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Interpretando bien la palabra de Dios. Y para interpretarla bien, primero tenemos que leerla, amén, estudiarla, meditarla, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en la correcta interpretación de la Biblia. Una vez, un intérprete de la ley se acercó al Señor, pero era para probarlo. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabía que este intérprete de la ley estaba interpretando la ley mal. Estaba cogiéndola a su acomodo. En Lucas capítulo 10 tenemos ese pasaje bíblico que aconteció cuando Jesús estaba enseñando. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Porque Cristo vive. Gloria a Dios. Lucas 10:25. El título es El buen samaritano. Dice la Biblia: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. ¿A qué se dedicaba este hombre? A interpretar la ley, ¿verdad? Leía y la interpretaba, pero este hombre no la interpretaba de acuerdo a quién, a Dios. Este hombre no acudía a Dios para
tener la buena interpretación de la palabra de Dios. No. Vamos a ver ahora por qué este hombre no interpretaba bien la Biblia. Seguimos. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y después que le pregunta: ¿cómo lees? ¿Cómo lees tú? ¿Cómo tú estás leyendo? Hay que leer bien la Biblia, amén. Verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y a su nombre. Es decir, él quería heredar la vida eterna, tenía que moverse a misericordia. Pero eso lo enseñaba la ley, lo enseñaba. Pero él se acercó al Señor Jesús para probarle. Cuando una persona se te acerca a ti para probar conocimiento de Dios, eso no viene de parte de Dios. Amén. Porque el que es de Dios no va para probar, no va para contender, no va para señalar, va para edificarse en el cuerpo de Cristo. Y a su nombre. Lucas 7:30. Gloria al Señor Jesús. Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon lo designio de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos no interpretaron bien la ley, porque creían que Juan era cualquier persona, pero la ley hablaba de Juan el Bautista. Y ellos, los intérpretes de la ley, no se bautizaron por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque interpretaron la palabra de Dios mal. La Biblia señalaba de aquel que iba a abrir el camino del Señor, de aquel que iba a allanar la tierra para la venida de Jesucristo a esta tierra, y que él bautizaría. Lo dice la Biblia. Juan el Bautista, vendría un profeta que iba a bautizar. Pero ellos, los fariseos y los intérpretes, no fueron donde Juan el Bautista a bautizarse. ¿Por qué? Porque leían la ley, pero no la interpretaban correctamente. Si la hubiesen interpretado, ¿qué hubiesen hecho? No, Juan el Bautista, la Biblia habla sobre él, vamos a bautizarnos. Pero ellos no desecharon a Juan, desecharon a Dios. El que interpreta la Biblia a su manera, desecha a Dios. Pero ¿por qué ocurre que las personas interpretan la Biblia a su manera? Por muchas razones. 1, por el impulso de sus pasiones. 2, por la debilidad que ellos tienen. 3, por las relaciones con los demás. Y 4, porque lo externo es más fuerte que ellos. ¿Cómo así? El impulso de sus pasiones. Todos tenemos pasiones, amén. Todos estamos sujetos a pasiones. Pero la Biblia me da la fortaleza para yo sujetar mis pasiones. Cuando muchas personas no controlan sus pasiones, se mueven por impulso.
se mueven por lo que ellos quieren primeramente. ¿Y qué hacen? Interpretan la Biblia de acuerdo a su pasión. ¿Cuál es su pasión? La pasión de muchas personas. Por ejemplo, la pasión de Jeremías. De pronto la pasión de Jeremías era casarse. Pero Dios le dijo, tú no te vas a casar. Tú vas a hacerme solamente para mí. Y Jeremías no se casó, sino que fue fiel a la palabra de ¿quién? De Dios. Iba a ser eunuco, claro, pero no eunuco físicamente, sino iba a ser alguien solamente dedicado a Dios. Y Jeremías, que no tuvo esposa, Jeremías simplemente se entregó a Dios. Y cuando él recibía la palabra de Dios, la hablaba y daba la interpretación que correcta. Jeremías no se movía por impulso de sus pasiones. Jeremías se movía por la palabra que recibía de Dios. Y así muchos profetas. Pero hoy en día muchas personas se mueven por impulso de sus pasiones. Quieren tener de pronto dinero, quieren tener propiedades, quieren tener bienes e interpretan la Biblia de acuerdo a sus deseos. No, que tú tienes que ofrendar, que estamos en la marcha de la ofrenda, que estamos todo 3 meses tomando ofrenda, tomando la siembra para que sea Dios bendiciendo esta iglesia, para que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Pero la Biblia enseña que el que Dios llama a Dios lo respalda, Dios lo capacita, amén. Pero los hombres se mueven por esos impulsos. Hacen caminatas, hacen marchas en Semana Santa, en carnavales o antes de carnavales, pero es por impulsos de sus pasiones, es por las debilidades que ellos sufren. Muchos aman más el dinero que a Dios. ¿A quién van a buscar? Interpretan la Biblia de acuerdo a esa debilidad, de acuerdo a esa pasión. Y vea, de un texto bíblico que no habla de dinero, terminan hablando de dinero. ¿Por qué? Porque esa es su debilidad, el dinero, la plata. Y como es su debilidad, van a interpretar la Biblia a su manera y a su nombre. Nosotros no podemos decir que el consejo de Dios, cuando viene a nuestra vida, que sale de la boca de Dios, no lo vamos a escuchar ni a poner por obra. Si Dios nos da un consejo, nosotros simplemente tenemos que ponerlo por obra, no desecharlo, amén. Aunque en nuestro corazón tengamos que pasiones, aunque en nuestro corazón tengamos que deseos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo estaba sin trabajo y había concursado por palabra de Dios. Iba a coger otro trabajo diferente, pero Dios me dice, no lo tomes. Y yo no tomé ese trabajo diferente. Pero ¿cuál era mi deseo? ¿Cuál era mi debilidad? Tener un trabajo. ¿Quién no quiere tener un trabajo? Estaba sin trabajo, tenía una esposa, se avecinaba un hijo. Yo tenía que trabajar, pero Dios me dijo no. Otra persona que tiene sus pasiones vivas, que tiene sus debilidades fuertes, va y toma ese trabajo en contra del consejo de Dios. Cuando nosotros nos movemos en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios dice a través de los hombres que Dios utiliza, entonces nosotros no está gobernando Dios, está gobernando nuestras pasiones, está gobernando nuestros deseos. A veces interpretamos la Biblia de acuerdo al compañero, al vecino, al amigo, al que es más importante en la iglesia. No, la interpretación de la Biblia tiene que ser tal y cual como está ahí, y a su nombre. De esa manera vamos a conocer a Dios. Si la interpretación de la Biblia es exclusivamente de Dios, ¿a quién tenemos que recurrir? A Dios, ¿verdad? ¿A quién recurría Jesucristo? A Dios. ¿A quién tenemos que recurrir usted y yo? A Dios. Dígale que esté a su lado, recurre a Dios.
Dígale, recurre a Dios. Cuando vaya a interpretar la Biblia, recurre a Dios. Efesios capítulo 4, verso 11. Ya lo hemos leído, gloria al Señor, en el día de hoy. Vamos a leerlo nuevamente. Si usted no entiende algo en la Biblia, vaya donde los ministros que Dios ha establecido. Vaya donde las personas que Dios ha capacitado. Amén. Si usted tuvo un sueño y no lo entiende, vaya donde los ministros. Vaya donde las personas que Dios ha capacitado. No interprete las cosas a su manera, por sus impulsos, por la debilidad del momento. Porque en el momento de pronto tenemos una debilidad, ¿verdad? Pero esa debilidad no puede ser más fuerte que la obediencia a la palabra de Dios. Efesios 4:11, ¿qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué están los apóstoles? ¿Para qué están los profetas? ¿Para qué están los evangelistas? ¿Para qué están los pastores y los maestros? Para enseñarnos la palabra de Dios, amén. Para que conozcamos a Dios. Y esa fue la oración de Jesús, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, a la vida eterna. ¿Para qué está uno de esos ministros? Para conocer a Dios. Por lo tanto, el ministro no puede interpretar la Biblia a su manera. No puede interpretar la Biblia para quedarle bien a los demás. No puede interpretar la Biblia para quedar bien delante de todo el mundo. No, tiene que interpretar la Biblia de acuerdo a como Dios lo dice. Amén. De acuerdo a como está en las sagradas escrituras. Y a su nombre. Los maestros, los pastores, los profetas y todos los ministerios son hombres, siervos que Dios ha colocado para que el cuerpo de Cristo se edifique, se levante. Por eso, si a un consejero va alguien a pedir un consejo, el consejero no puede decir, no, sí, haz lo que tú quieras, está bien lo que tú quieras para quedar bien con la persona. No, tiene que decir lo que está ¿dónde? En la Biblia, y a su nombre. Tiene que decir lo que está en la palabra de Dios. Porque si no lo dice, entonces no está edificando el cuerpo de Cristo, sino que lo está destruyendo. Y muchos destruyen el cuerpo de Cristo cuando interpretan la Biblia de acuerdo a su impulso, de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a sus debilidades, y no enseñan cómo está la palabra de Dios escrita, no enseñan cómo está el evangelio del Señor Jesucristo en la Biblia. Pablo era un hombre que hablaba la palabra de Dios y decía lo que tenía que decir a cualquiera, guste o no le guste. Pero lo que decía, lo decía conforme a las escrituras. Una vez en Corintios había un problema, que el hijo de un señor se acostaba con su madrastra, se habían ido, y todos festejaban eso. Y Pablo dice, eso es pecado, eso es maldad. La Biblia enseña que eso es adulterio, porque un hombre no puede tener relaciones con la mujer de otra persona, y mucho menos con su madrastra, imagínense. Pero ellos creían que eso estaba bien, y porque interpretaban la Biblia a su manera. No, la interpretación tiene que ser de parte de Dios. Y yo no puedo utilizar la Biblia y acomodarla a lo que yo pienso, o acomodarla a lo que yo creo. No, yo debo utilizar la Biblia de acuerdo a como Dios la inspiró. Jesucristo necesitaba hacer algo, que iba a donde Dios. José, Daniel, ¿a dónde iban? A donde Dios.
Si usted no entiende la Biblia, tiene que acercarse a Dios. ¿Para qué? Para interpretar la Biblia de acuerdo a cómo está en las Santas Escrituras y a su nombre. ¿Por qué están las sectas? ¿Por qué están las religiones falsas? Porque interpretaron la Biblia a su manera. La acomodaron a sus deseos. La acomodaron a sus debilidades. La acomodaron a lo que ellos creían. Y de esa manera no se debe interpretar la Biblia. La interpretación de la Biblia se llama hermenéutica. Y nosotros interpretamos la Biblia de acuerdo no a nuestro pensamiento, sino de acuerdo a Dios. Antes Jesucristo se acercaba al Señor. Ahora, ¿a dónde nos vamos a acercar a nosotros? Al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 14 que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y a su nombre. Entonces, para nosotros interpretar la Biblia, aprender del conocimiento de Dios, tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Vayámonos a Juan capítulo 14. Gloria al Señor Jesús. Él vive. Amén. Él vive. 14, verso 26. Dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién me va a enseñar a mí la palabra de Dios ahora? El Espíritu Santo. Amén. Es decir, que con el Espíritu Santo de Dios yo voy a interpretar la Biblia correctamente. Y a su nombre. Voy a interpretar la Biblia correctamente. El pastor nos hablaba de errores doctrinales. Los errores doctrinales se pueden corregir. Y a su nombre. Hay una alabanza que dice: calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, ¿verdad? Calles de oro y mar de cristal. Bueno, la segunda partecita es incorrecta. Es un errorcito. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21. Váyase a Apocalipsis 21. Y dice, Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y a su nombre. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué lugar está hablando aquí? La nueva Jerusalén, ¿verdad? Desde el verso 9 de Apocalipsis 20 habla de la nueva Jerusalén y nos dice que en esa nueva Jerusalén no hay un mar. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un río. ¿Y cómo es el río? Resplandeciente como el cristal. ¿No habla de qué? De mar. En la nueva Jerusalén no hay un mar. ¿Qué hay? Un río. Yo cuando leí esto, oye, pero si la alabanza dice calles de oro y mar de cristal. Pero comencé a leer la Biblia y no habla del mar. Dice que el mar desapareció. El mar ya no existe más. Sino que en la nueva Jerusalén que hay un río. Y ese río sale del trono del Cordero. Entonces, ¿cómo tiene que ser la alabanza? Calles de oro y ríos de cristal. Y río de cristal. Y a su nombre. Gloria al Señor. ¿Por qué ocurren esos errores?
Porque no leemos la Biblia. Porque no vamos a donde Dios y la interpretamos tal y cual como ocurre. Y a su nombre, gloria al Señor. Cristo vive y Él reina, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él vive. Bendito sea el nombre de Dios. Santo es Dios. Así que la interpretación es de Dios. ¿A quién le tenemos que preguntar? A Dios, al Espíritu Santo. Si usted está leyendo la Biblia y no logra interpretarla, no logra entenderla, vaya a donde un ministro. Vaya donde el pastor, vaya donde el apóstol, vaya donde el maestro. Vaya y explique. ¿Por qué? Porque el maestro te va a dar conocimiento de Dios. Porque el ministro de Dios te va a dar conocimiento de Dios. Ahora, si tú quieres antes hacerlo y acercarte a Dios, gloria a Dios. Así es como debe ser, amén. Cuando tú leas la Biblia, dile, Señor, dame la interpretación correcta. Que yo no interprete de acuerdo a mis impulsos. Que yo no interprete de acuerdo a los sentimientos en el momento. Que yo no la interprete de acuerdo a la debilidad que tengo, no. Sino que la interprete de acuerdo a como el Espíritu Santo la plasmó a través de sus siervos. Amén. Y de esa manera tú vas a interpretar la Biblia correctamente. Los hombres pueden tener 1.000.000 de interpretación sobre un pasaje bíblico. Cada quien la puede interpretar a su manera. Pero el que tiene la última palabra, ¿quién es? Dios. Y a su nombre. Y Dios va a decir, esto es así y es así. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la interpretación de su palabra. Y repito, la palabra no solamente es las Santas Escrituras. La palabra también ocurre cuando tú recibes un sueño, cuando tú recibes una visión, cuando tú recibes algo en tu vida que Dios te está hablando y que tú tienes que interpretarlo correctamente. Bendito sea el nombre de Dios. Esdras era un maestro de la ley. Él interpretó la ley, la leyó y la interpretaron correctamente. Al pecado, pecado. Amén. La Biblia dice que el pecado es pecado y el que peca recibe muerte. Pero la dádiva de Dios es Jesucristo. ¿Y qué es? Vida. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, si hay una palabra fuerte para nosotros, que sea para nosotros, amén, aceptémosla. No, es así porque la Biblia lo dice. Mucha gente no lee Jeremías, no lee Ezequiel, el profeta Ezequiel, no lee el profeta Isaías, no lee alguno de Crónicas o de Reyes, porque esas son profecías duras, porque ese es para el pecador. No, pero si Dios te va allá y te lleva a leer eso, es porque Dios te quiere hablar, amén. Y si dice pecado, hay que revisarnos, ¿verdad? No podemos decir, no, yo no tengo pecado. Eso que dice ahí, eso era ya para otra época, eso no es para ahora. No, eso es para ahora, amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que la interpretación viene de parte de Dios. Interprete la Biblia de parte de Dios. Interprete los sueños de parte de Dios. Que sea Dios hablándole. Si el pastor, el consejero, le da un consejo a usted y le dice que ha recibido de parte de Dios esto, usted no diga de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus impulsos, de acuerdo a su debilidad, de acuerdo a lo que está viviendo. No, eso no es así. No, póngaselo a Dios, amén. Y dígale, Señor, ayúdame a comprender. Porque la interpretación de la palabra, de la ley, es comprender a Dios, conocer a Dios. Y eso fue por lo cual oró Jesucristo. Que nosotros conociéramos la vida eterna, que conociéramos a Jesucristo. Y para conocer a Jesucristo, tengo que conocer su palabra. Amén. Y no puedo interpretarla de acuerdo a lo que yo creo. Tengo que interpretarla de acuerdo al Espíritu Santo me enseña. Así que muchos hoy se han apartado de la verdad bíblica.
Muchos hoy se han apartado de la senda antigua. ¿Por qué? Porque interpretan la Biblia a su manera. Lo acomodan a lo que están viviendo. Lo acomodan a lo que quieren vivir en el mañana. Lo acomodan a lo que quieren tener en un futuro. Y no lo acomodan a como Dios verdaderamente lo está hablando. Porque dicen, no, eso no es conmigo. Eso no es para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que hace todas las cosas. Amén. Así que cuando usted lea la Biblia y la vaya a interpretar, pídale a Dios que se la enseñe. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe. Amén. Porque el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. ¿Y quién vive? Cuando usted iba a secundaria, ¿quién le enseñaba a usted? El profesor, ¿verdad? ¿No entendía algo? ¿A quién le preguntaba? Al profesor. En primaria, en bachillerato. Bueno, algunos ni preguntaban y se quedaban así, sin entender. Pero el que pregunta, ¿va a qué? Va a entender. Si usted le pide a Dios la interpretación de un pasaje bíblico, Dios se lo va a decir tal y cual como es. Y a su nombre. Daniel interpretó el sueño. ¿Por qué? Porque se acercó a Dios. Porque eso era palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios hay para tu vida? La interpretaste a tu manera. La acomodaste a tus deseos. La rechazaste. Porque muchos intérpretes de la ley rechazaban a Dios. Porque no se bautizaron con el bautismo de Juan. Y eso era bíblico. Así que no deseches a Dios. No interprete las cosas como tú quieras entenderlas. Hay algunas cosas que son claras, ¿verdad? Y que no hay que interpretarlas. No necesita de exégesis, de hermenéutica. No se necesita de 20 sabios, no. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Listo. ¿El que peca qué? Muere irreversible. El que peca muere en el mundo espiritual. Y si sigue pisoteando la sangre de Cristo, va a morir irreversiblemente. No hay sacrificio para él. Esas son cosas que no necesitan de interpretación. Pero hay otros pasajes que necesita que el Espíritu Santo dé la revelación, dé la iluminación de esa palabra. Y a su nombre, póngase sobre sus pies. Gloria al Señor Jesús. Él vive. Amén. Dios ha querido enseñarnos esto en esta mañana. Amén. Dios ha querido traer una enseñanza porque no sabemos de pronto. Hay muchas personas que vienen con locuras de la palabra de Dios. Y dice, aquí dice eso. Y uno, ay, no dice eso. Y el Espíritu Santo le da testimonio que eso no es lo que quiere decir la Biblia. Y lo interpretan a su manera. Por eso, usted pida al Espíritu Santo y usted interpretará la Biblia a la manera de Dios. Y si viene alguien raro a enseñarle otra cosa, usted va a decir, no, déjame decirte que así no es. Porque la Biblia, porque Dios me ha enseñado que es de esta manera. Vamos y lo buscamos aquí. No, pero es que eso no habla de eso. Sácalo del contexto, mételo en otro lado. No, ahí dice eso y Dios me lo ha dado. Dios me lo ha iluminado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quieres interpretar bien la Biblia? Léela. Amén. Medítala, estúdiala. ¿Cómo podemos interpretar algo si no lo leemos? Si no lo sabemos. ¿Qué quiere Dios? Que conozcamos a su Hijo y a nuestro Dios Salvador. ¿Y dónde está ese conocimiento? En las Sagradas Escrituras. Así que lee la Biblia. No diga soy mujer, soy anciano. No, lee la Biblia. Que ya el velón fue quitado. Amén. Dios rasgó lo que separaba de lo Santísimo en dos. Así que Dios a través del Espíritu Santo nos quiere enseñar. Padre Celestial, gracias bendito Dios por tu palabra, Señor. Gracias bendito Dios. La palabra es la vida
siempre que leamos la Biblia sea bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Apártanos de errores, apártanos de equivocaciones.